cuando yo veo un objeto, cuando percibo un objeto, yo debo decir sus características y para eso necesito describirlo y normalmente la descripción se da por lo que a veces llamamos nosotros variables de estado, es decir, en dónde está, cuánto tiempo de vida tiene, cuánto resiste y obviamente de la medición de las magnitudes del propio objeto. Cuánto mide, cuál es su temperatura, de qué está hecho, qué grado de profundidad tienen los agujeros que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que nosotros tratamos de describir. Y para eso podemos ver entonces que en efecto hay dos tipos de magnitudes. Y por lo tanto, para describir una magnitud, yo tengo que describir 6 cosas o tener 6 cosas para que la magnitud se pueda entender cabalmente. Si uno dice, a ver, por ejemplo, agarra una piedra. Ah, listo, ahí está la piedra. Es un objeto. Cheque. ¿Nosotros qué dijimos? Bueno, en el sistema de referencia yo necesito saber, dentro de la piedra si me voy a referir a un hoyito, pues, oiga, ¿y a cuál de todos los que tiene? Por eso es necesario marcar sistemas de referencia porque vamos a tener que marcar posición de cosas dentro del objeto. Vea, el sistema de referencia es fundamental. Define un objeto, define los ejes, cómo lo voy a medir, etcétera, etcétera. Es todo lo que estuvimos diciendo. ¿De acuerdo? ¿El nombre para qué? Ah, bueno, para que todos estemos describiendo lo mismo. Si no nos ponemos de acuerdo cómo se llaman las cosas, pues, ¿y cómo vamos a saber qué? ¿De acuerdo? Por eso requieres un nombre. El nombre puede ser una ecuación, un nombre como MX o N93, el que quieras. Lo importante es que cuando te refieras a él, los demás digan, sí es cierto, ya sé qué está diciendo. ¿De acuerdo? Después, como vas a medir una magnitud, dijimos que requeríamos decir en dónde. Recuerden que yo puse ahí, ¿sí? Las preguntas que responde cada cosa. El nombre, ¿de qué estás hablando? Punto de aplicación, ¿en dónde lo vas a medir? El sistema de referencia y todo lo que implica, ¿cómo lo vas a medir? El sentido, quedamos, ¿se aleja o se acerca al cero? ¿Sí? La magnitud, ¿cuánto mide? La dirección, ¿por dónde pasa? ¿De acuerdo? El que quedó pendiente precisamente fue la dirección. Entonces, vean, el mundo entonces, cuando ustedes van a ver el objeto, presenta características y las características del objeto hay escalares y vectoriales. Por ejemplo, su temperatura es escalar, su energía cinética es escalar, su masa es escalar, su peso es vectorial, su posición es vectorial. Si el objeto se está moviendo, su velocidad es vectorial. Las fuerzas que se le aplican son vectoriales, etcétera. Chequen, ya estoy viendo entonces que hay diferentes magnitudes que yo voy a tener que describir. Porque describir al cuerpo también implica describir su entorno. Entonces, por ejemplo, si yo digo una mesa, pero la mesa está apoyada sobre el piso. Entonces, obsérvese que la mesa soporta fuerzas. Y muchos de los problemas donde yo tengo que expresar o tengo que describir la mesa, implica también describir las fuerzas que está soportando. Por ejemplo, nos vamos y vemos el puente que está ahí en Loreto, rumbo al TEC. Ok, lo ves. Obviamente la descripción del puente implica cuánto mide, cheques de concreto, la altura, es decir, das todas sus características geométricas, pero también es esencial ver cómo opera. A lo mejor en el proceso de descripción tú necesitas, y ahorita va pasando un camión de 20 toneladas a una velocidad de tanto, aunque no es propiamente el puente, pero son las condiciones que está recibiendo el puente, porque el puente está recibiendo algo que llamamos cargas dinámicas. No es lo mismo tener una carga estática, como su propio peso, o como que Juanito ya puso su casa allá arriba del puente y los materiales de la casa de Juanito están sobre el puente, se convierten en una carga estática. Pero si tú caminas sobre el puente, tú eres una carga dinámica. Sí, profe. Por eso es necesario que yo aprenda a medir las características que son necesarias de acuerdo a la situación que yo trate de describir. No para todos los casos necesitas lo mismo. Sí, por ejemplo, a lo mejor lo que tú requieres nada más es una foto y dices, ¿está feo o está bonito el puente? Bueno, si simple y sencillamente se trata de describir si el puente está bonito o feo,
No importan las medidas, a veces a lo mejor ni los materiales, importa el color, importarán otras cosas. Entonces, dependiendo del problema que tú quieras resolver, van a importar cosas diferentes. Entonces, lo que uno necesita aprender a filtrar es eso. ¿Qué problema quiero resolver? Y en función de eso, buscar la información. Pero si tú no sabes qué características tienes que buscar, pues empezamos en cero. Por eso aquí estamos describiendo, cuando te encuentras con un objeto, ¿qué cosas lo componen? Ya quedamos magnitudes. Y las magnitudes se deben de medir. Sí, pero ¿en dónde? ¿Cómo? Etcétera. Eso es lo que estamos viendo. Las magnitudes escalares no tienen en sí tanto problema. Para las magnitudes escalares, si tú cuentas con una forma de medirla, dije forma de medirla porque ya dijimos que hay mediciones directas que se dan, por ejemplo, por la vista. Hay formas que ya requieren más precisión y requerimos aparatos o unidades de medida, etcétera. ¿De acuerdo? O incluso a veces requerimos algoritmos, que dijimos que se llamaban magnitudes indirectas o derivadas, ¿de acuerdo? Como el área. Quedamos porque el área no se mide directamente, ¿cierto? Es decir, sí. Ustedes no tienen un aparato que se llame aereómetro o una cosa parecida, ¿o sí? No. No, simplemente ustedes para medir el área dividen el área si es irregular en triángulos o cuadrados o rectángulos o lo que quieran y van calculándola por segmentos. Es decir, en ese caso dijimos tenemos algoritmos, porque es una unidad derivada, pero la podemos calcular. Pues muchas de las cosas que vamos a hacer se van a tener que calcular. Otras se van a poder medir directamente. Bien, el día de ayer entonces comenzamos describiendo la magnitud más importante que vamos a encontrar en todos los cuerpos. Y dijimos que esa característica se llama posición. ¿Cierto? Y empezamos a ver precisamente el hecho, nació por la pregunta de que si Pedro Juanito está parado en el centro de la sala y le preguntábamos, bueno, ¿y cuál es el centro? Y nos dimos a la tarea entonces de ver que para localizar el centro era necesario marcar el sistema de referencia. Y aprendimos a ver la diferencia entre lo que es un punto y lo que es un vector, ¿cierto? Al menos el vector de posición. Pero vimos que se escribían muy parecido. ¿Cómo escribo un punto y cómo escribo un vector? En el plano. Cheque, el punto simple y sencillamente le pegamos pegadita a las coordenadas y al vector, ¿qué dijimos? Puede tener el mismo nombre, pero ¿qué los diferencia? Una flechita encima, ¿no, profe? La flechita encima, de acuerdo. La flechita encima me hace referencia de que estoy hablando de un vector, porque un vector es una magnitud que tiene inicio y fin. Un escalar es nada más un valor. El vector tiene un inicio y un fin. Tiene un punto de aplicación y otro punto terminal. ¿De acuerdo? Por eso dijimos que normalmente lo representamos por dos letras, pero si en particular nace del origen, no se pone la primera que es el origen. Yo mido sobre el sistema de referencia y encuentro un punto. Habíamos dicho, este es el punto P. Bien, cuando yo parto del origen hacia el punto B geométricamente hablando, defino al vector. ¿Sí? Vean, le puse de nombre en este caso al vector B. En términos geométricos corresponde con OP. ¿Cierto? Como el primer punto es el origen, lo puedo referenciar como P, porque es la posición del punto P. Cheque, el punto P no tiene la flechita, pero su posición, que es el vector, sí tiene la flecha. Por lo tanto, por ejemplo, si esto mide, vea, ya estoy midiendo una magnitud, si esto midiera 5 y esto midiera 4, entonces el vector lo voy a representar por paréntesis 5,4. Mientras, cheque, su nombre puede ser B o puede ser P, dependiendo del caso. Son iguales. Mientras que como punto, el punto P se escribiría así. El punto es un objeto geométrico y tiene una ubicación en el espacio. Si usted quiere decirme cuál es el punto, nada me pone P54. Si se quiere referir a la posición del punto en el plano, entonces yo diría P flechita 5,4, pero con igual. ¿De acuerdo?
Entonces, sí hay una dualidad entre el concepto de punto y vector de posición, sí hay una dualidad. Pero vamos a ver después que cuando el vector se mueve del origen, ya esa dualidad no se cumple. Por eso hay que entender claramente cuándo me refiero al vector y cuándo me refiero al vector.